Para esta conferencia nos acompaña la doctora Acela Barrera López, presidenta de la Asociación Nacional de Veterinarios Especialistas en Abejas. Doctora Acela, qué gusto saludarla, bienvenida. Y también se encuentra con Buenas nosotros, tardes. buenas tardes doctora, se encuentra con nosotros el médico veterinario zootecnista Rodrigo Medellín Pico, quien será el ponente de esta charla que lleva por título Fomentar la apicultura es cuidar la agricultura. Esta conferencia se organiza en el marco del Día Mundial de las Abejas. Como primer punto vamos a ceder la palabra a la doctora Acela Barrera para que nos dé un mensaje de bienvenida. Por favor, doctora. Buenas tardes a todos ustedes. Doctor José de Jesús Palafox Uribe, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, AC. Es un gusto colaborar conjuntamente en tan importante festejo del 20 de mayo, Día Internacional de la Abeja, en una de nuestras más grandes pasiones, tan importante para crear conciencia de los beneficios que aportan para esta nuestra casa llamada tierra. A nombre de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Abejas y en calidad de presidenta, espero que disfruten de esta charla que hemos preparado llamada Fomentar a la apicultura es cuidar a la agricultura, esperando sea de su agrado. Muchas gracias, doctora Acela. Gracias por esta participación. Sin duda, una especie importante, una especie que afortunadamente cuenta con un gremio organizado, con médicas y médicos veterinarios o tecnistas que están afiliados a la Asociación Nacional que usted dignamente preside. Vamos a continuar. Voy a permitirme presentar al médico veterinario zootecnista Rodrigo Medellín Pico, quien es nuestro conferenciante el día de hoy. Él es médico veterinario zootecnista, especialista en apicultura, certificado ante el Conservet y cuenta con 18 años de experiencia en el sector público. Dentro de sus principales actividades, él se ha desempeñado como profesor de asignatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido coordinador nacional de la campaña contra la varroasis en el Programa Nacional de la Abeja Africana, como jefe de Departamento de Prevención y Control de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, y actualmente continúa en el sector público, encargado del área apícola en la Coordinación General de Ganadería de la ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Doctor Rodrigo Medellín, además quiero destacar que él es miembro del Comité de Salud y Producción Apícola del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, un órgano asesor del gobierno, por lo que su participación y experiencia en el área no nos deja ninguna duda. Doctor Rodrigo, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, saludos a todos, buenas tardes. Pues ahora sí, el escenario es todo suyo, si nos apoya compartiendo la pantalla para dar inicio a esta conferencia. Al término de su participación vamos a dar lectura a las preguntas que tengan los espectadores, tanto en la plataforma de Zoom como en la transmisión en vivo a través de nuestro portal de Facebook. Vemos correctamente su presentación, doctor. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Misaela. Pues muy buenas tardes a todos. Saludos desde sus casas, desde sus lugares donde nos estén observando. Es para mí un placer compartir con ustedes pues, información lo más general sobre las abejas, este mundo tan fascinante, como nos decía la doctora Acela. Contribuir como asociación y como federación a estas festividades. Pues vamos a platicar un poquito sobre por qué fomentar la apicultura es cuidar de la agricultura. Entonces, en representación de todos los agremiados de nuestra asociación, pues me voy a permitir platicar con ustedes un rato sobre la importancia de estos pequeños y grandes insectos.
Bien, entonces podemos empezar hablando de que en el mundo existen alrededor de más de 2 millones de especies animales. Podemos observar ahí que tenemos un 52% de esas especies son los insectos. Podemos encontrar equinodermos, moluscos, peces, el 2%, y menos del 2% de las especies animales, pues ya están ahí los anfibios, los reptiles, las aves. Y ahí en esa pequeña parte, pues estamos nosotros, ¿no? Los humanos, una especie animal que no es representativa, hablando en cuanto a las especies animales, pero es la que más hacemos daño a nivel mundial. Entonces, quien dice que es el planeta de los simios, pues está totalmente equivocado, ¿no? Realmente es el planeta de los insectos, porque vemos ahí un 52% de especies animales, son los insectos. De todo este mundo vamos a hablar el día de hoy sobre las abejas, estos pequeños insectos que son considerados como los principales agentes polinizadores en la producción de alimentos y en el cuidado del medio ambiente. A nivel mundial existen más de 20,000 especies de abejas. Y entonces aquí vamos a hacer una diferenciación porque la mayoría de la gente ubican esa abeja que tenemos en la imagen, ese insecto amarillito con franjas de color negro. Sabemos que pican y que producen miel, ¿no? Pero realmente en este mundo de los insectos y de las abejas hay más de 20,000 especies y las vamos a ir conociendo. Entonces, hablar de abejas no nada más es de la abeja Apis mellifera, que es la abeja que relacionamos nosotros productivamente a la miel, sino hay una gran variedad de estos pequeños insectos. Y podemos verlo aquí en la gráfica. Las abejas las podemos clasificar por sus hábitos de comportamientos sociales. Aquí pueden ser solitarios o en comunidades, ¿no? Sociales o solitarios. Y vean cómo el 95% de todas esas especies de abejas tienen hábitos solitarios. Y solo el 5%, ¿sí?, son las abejas sociales, como las abejas que conocemos. Entonces, realmente hablar de abejas es hablar de todo este mundo de insectos y no nada más quedarnos con la idea de que son estos insectos que pican y que producen miel. A grandes rasgos, ¿qué géneros? Algunos de los géneros que podemos observar aquí en México, pues tenemos esta diversidad. Nosotros conocemos la apis, la abeja productora de miel, la Apis mellifera. Pero también tenemos bombus, los abejorros, ¿no? También tenemos las abejas nativas, sin aguijón, trigonas, meliponas, son más pequeñitas. Y tenemos también las euglosas, estas abejas que le llaman de las orquídeas, que tienen colores muy bonitos. Entonces, no nada más tenemos la abeja Apis mellifera, la productora de miel, sino hay una gran diversidad de especies y géneros que tenemos en la República Mexicana y a nivel mundial. De todos estos aspectos, ahora nos vamos a la apicultura. Entonces, utilizamos a las abejas. Es una actividad pecuaria dedicada a la crianza y desarrollo de abejas, con el objeto de obtener y procesar los productos que son capaces de elaborar y recolectar. Entonces, las abejas sociales principalmente son las que podemos criar y cultivar a través de esta producción. Si bien son sistemas productivos en el cual tenemos que orientar todas las prácticas para el cuidado de estos pequeños insectos. Hay que ir cambiando la mentalidad de que son seres vivos y que tienen y sufren las mismas necesidades o sufren de lo mismo que cualquier ser vivo, para poder buscar un bienestar de estos pequeños insectos al momento de utilizarlos para la producción. Porque si bien nosotros estamos utilizando su comportamiento de cierta forma para aprovecharnos nosotros y producir alimentos al momento de la polinización y al momento de obtener sus productos. Entonces, como bien dicen ahí, es que les están robando la miel. Sí, en efecto, si nos quedamos con esa idea y nada más los utilizamos como animales y como insectos para explotarlos, estamos mal y vamos a ir nosotros poco a poco sentenciándonos, ¿no? Y eso es parte de lo que vamos a ir platicando ahorita. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad donde estos pequeños insectos tienen un papel fundamental e importante y tenemos que aprender a
a valorarlos. En este contexto de la apicultura, que ya sabemos que es una actividad pecuaria, la abeja apis mellifera es la que se utiliza más para la producción. Podemos señalar que tenemos una producción promedio de miel de 58,000 toneladas. México es el 9º país productor a nivel mundial de miel y el 5º como exportador de miel en el mundo. Entonces, México es importante en cuanto a producción y exportación. Es de las principales actividades pecuarias generadoras de divisas, ¿no?, a nivel nacional. Hemos tenido cifras récord en el 2015 con 42,000 toneladas y un valor de 156 millones de dólares. A nivel nacional, pues existen poco más de 2 millones de colmenas y se estima que se dedican a la apicultura en México 43,000 apicultores. Y como vemos en el mapa, pues toda la República Mexicana tiene colmenas. Tenemos una actividad apícola en las 5 regiones. Y nuestra mayor región y productora a nivel nacional, pues es la península de Yucatán. Ahí tenemos el mayor número de colmenas. Sin embargo, pues también en el altiplano, por ejemplo, Jalisco, también tenemos, es el tercer estado productor a nivel nacional. Pero no nada más la importancia de las abejas radica en la producción de miel, sino en la polinización. Esto sería el aspecto más importante a destacar de nuestras abejas. Se estima, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones de la UNAM, estimaron en el 2010 que el valor de la polinización, el valor de los servicios de la polinización, se estimó en 43,000 millones de pesos. Y si lo comparamos con el valor estimado de la producción de miel, que es de 2,000 millones de pesos. Entonces, realmente, en cuanto al valor de la producción, es muchísimo más la polinización, y obviamente estos servicios de polinización están impactando principalmente ¿en qué? En la producción de alimentos, porque la polinización, al momento de que las abejas sabemos que van a recolectar el polen para obtener su proteína, el néctar para obtener sus carbohidratos o su energía, llenan sus corbícolas, sus patitas, sus cesillas del polen, con los granitos del polen, y al ir a otra flor, pues empiezan ahí a hacer la polinización. Mucha gente le llaman que las abejas son los agentes polinizadores fieles a los cultivos. Una vez que terminan de polinizar un cultivo o unas flores, en ese momento viajan a otra flor o a otro cultivo para poder continuar. Entonces, esa característica que tienen esas abejas es muy importante. Si bien existen otras formas de polinizar por el viento, mamíferos, colibríes, mariposas, murciélagos, se considera que las abejas son de los principales por la cantidad de abejas que tenemos a nivel mundial y por esta fidelidad que tienen a los cultivos. Luego entonces, pues con la polinización estamos produciendo más alimentos y además estamos protegiendo la biodiversidad, porque al momento de que se poliniza, se produce alimento, se fecundan las plantas y obtenemos una conservación de estos hábitats y de estos sistemas productivos a nivel nacional. Alrededor del 84% de esos cultivos que les menciono dependen de los servicios de la polinización. Y la polinización por abejas incrementa hasta un 50% la cantidad y la calidad de los productos. Y tenemos productos que dependen 100% de la polinización de abejas, ¿no? Las almendras, por ejemplo, ¿no? O las manzanas, el 90%. Entonces hay muchos cultivos que son importantes para la producción de alimentos y que sin abejas o sin agentes polinizadores, pues no vamos a tener el desarrollo económico y social dentro de la humanidad, ¿no? Porque no vamos a tener la diversidad de alimentos que nos están proporcionando estos pequeños insectos. Hay estudios, por ejemplo, donde podemos ver que, por ejemplo, aquí la deformidad de frutas de pepino, por ejemplo, porque no recibieron una polinización adecuada, ¿no? O la falta de semillas al interior cuando se hacen los cortes. Entonces, los frutos, por ejemplo, tienen un mayor porcentaje de polinización, de producción y de calidad
una buena polinización. Por ejemplo, ahí vemos la fotografía donde tenemos un fruto totalmente polinizado, grande, de calidad, y vemos comparado con cultivos que no reciben polinización o polinización deficiente. Y también podemos encontrar muchos estudios donde nos señalan que utilizar las abejas, pues vamos a tener una mayor producción de frutos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el aguacate, sin abejas, en la variedad Hass obtuvieron 5 y utilizando abejas 284. Y así podemos encontrar diferentes estudios, diferente literatura que demuestran la importancia que tienen las abejas al polinizar estos cultivos. A nivel nacional, pues tenemos diferentes estados altamente productivos, pero también tenemos estados importantes hablando en cuanto a la polinización, principalmente Michoacán, ¿no? El aguacate, la fresa o el melón. Nosotros estimamos aproximadamente 125,000 colmenas, pero creemos que este valor todavía lo podemos duplicar debido a que en el 2018 pues, se tuvieron varios recortes a nivel estatal del personal en campo y se ha tenido una disminución en los reportes, en las estadísticas. Entonces, en el 2018 se estimaban 125,000 colmenas. Nosotros consideramos que puede ser el doble en campo. Entonces, sabemos que las abejas son importantes para la polinización, que son importantes para la producción. ¿Y en qué nos basamos o en qué se utilizan para estos fines productivos? Pues básicamente a través de varios pilares que el productor empieza a controlar o que empieza a desarrollar para obtener una buena producción de miel o de derivados, porque de la producción apícola pues puedes obtener polen, propóleo, cera, veneno de abejas. Pero los pilares de la producción pues básicamente nosotros los dividimos en 4, principalmente la genética, tener una abeja reina con buenas características de producción, que sea resistente a enfermedades y de docilidad, que no tenga un comportamiento tan defensivo, nos va a permitir tener una buena producción. Pero no nada más la genética, sino que esto tiene que ir conjuntamente con otros factores. Por ejemplo, la sanidad. Si tienes una buena abeja reina, pero no está sana o tu colonia de abejas no es sana, pues entonces no vas a obtener los rendimientos o la producción óptima. Y así los 4 pilares los dividimos en nutrición y en el manejo. Es decir, que el conjunto de todos estos factores son importantes para el logro de una buena producción apícola. Si tenemos una buena abeja reina y controlamos la sanidad, pero no alimentamos, no hay una buena nutrición, pues no vamos a obtener los rendimientos. Y así igual con el manejo. Si nosotros hacemos malas prácticas de producción, a pesar de que tengamos los demás pilares, pues esto va a incidir en la producción. Y un factor muy importante que además de que si nosotros tenemos la genética, la sanidad, la nutrición y el manejo, hay un factor que no podemos controlar, que es el clima, ¿de acuerdo? Entonces, la producción apícola depende mucho de los factores climáticos. Y aquí lo vamos a ir platicando de cómo también nosotros al fomentar o no cuidar o no prever un cambio climático, esto también se va a ver afectado indirectamente en el comportamiento de nuestras abejas. Entonces vamos a ver de manera general estos 4 pilares. Hablamos de la genética, pues existe programas de selección y mejoramiento genético a nivel nacional. El objetivo siempre es contar, les decía, con abejas que sean productivas, con abejas que sean dóciles por el problema de la africanización y que sean resistentes a las enfermedades. Estos programas de selección lo que buscan es que se tenga un pie de cría con estas características óptimas y poder criar reinas y poder comercializar abejas reinas con buenas características. Si bien le llaman mejoramiento genético, no es como tal una manipulación de los genes, siempre lo hemos comentado, son programas de selección en el cual la expresión de estos genes en cuanto a producción o en cuanto a docilidad que se expresan, que los podamos heredar a las siguientes generaciones. Entonces, a través de estos programas de selección, cuando entró la abeja africanizada
hemos tenido un proceso de adaptación en el cual se ha determinado que tiene ciertas características la abeja africanizada para poder utilizarlas y aprovecharlas. Lo observamos, por ejemplo, en la península de Yucatán, cuando entró el pequeño escarabajo de la colmena. Este pequeño escarabajo se metía y podía llegar a fermentar la miel o a comerse las larvas, los panales. Tuvo un impacto muy grande en Estados Unidos. Y cuando llegó a la península de Yucatán, este mismo comportamiento defensivo de la africanización, pues ayudaba a controlar estas plagas que entran dentro del interior de nuestras colmenas. Si bien es un problema que se tiene que controlar constantemente porque es genético y el gen de la defensividad es dominante sobre los genes de las otras abejas, ya sean europeas o asiáticas. Entonces es una abeja africana que la cruces con quien la cruces, siempre va a expresar su gen de la defensividad, y las abejas africanas son muy defensivas, son muy quisquillosas, ¿no? Entonces, es por eso que la selección debe ser constante. Y se hacen estos programas para seleccionar estas características y hacer un cambio anual de abejas reinas. Y sí, en abejas reinas también existe la inseminación instrumental, así como lo escuchan. Hay ciertas tecnologías en el cual, pues a través de que ya queremos obtener un pie de cría, pues tenemos que garantizar que esa genética va a pasar, que esos genes que seleccionamos van a pasar a descendencias futuras de las abejas reinas, y entonces se utiliza mucho la inseminación instrumental. Y para eso tenemos muchos expertos, las universidades, las facultades y las GANAREN, que es la Asociación Nacional de Creadores de Abejas Reinas, quien lidera todos estos programas a nivel nacional. El otro pilar, pues la sanidad apícola. Las abejas como seres vivos están predispuestas a enfermedades, ya sean bacterianas, fungales, virales, parasitarias. Entonces tenemos que cuidar siempre el valor económico de la apicultura. Entonces hay que cuidar, estar al pendiente, es un buen manejo, unas buenas prácticas siempre de saber cómo están las abejas, conocer lo que está bien para poder identificar cuando nuestras abejas se enferman. Entonces es una constante identificación de las enfermedades que pudieran estar afectando a nuestras pequeñas colonias de abejas. En este sentido, pues la principal enfermedad que tenemos es un parásito, es parasitario, un nectoparásito, que es la varroa. Es un ácaro que se pone en el cuerpo de las abejas. Coloquialmente decimos que le chupa la sangre de las abejas, ¿no? Que chupa la hemolinfa. Actualmente hay estudios que están demostrando que realmente no les chupa la sangre, la hemolinfa, sino que se alimenta de los cuerpos grasos. Y esto pues disminuye sus nutrientes, es vector de enfermedades, de virus, de bacterias, y además esto inmunosuprime el sistema inmunológico de las abejas. Las abejas tienen un sistema inmunológico y se estresan y también se ven afectados su sistema inmune, y esto predispone a las enfermedades. Entonces existe una campaña nacional para controlar esta parasitosis. La normativa señala que hay que tener unos niveles de infestaciones menores al 5%, y a lo largo de los años, a través de los trabajos de la Coordinación General de Ganadería y el SENACICA, pues se han mantenido los niveles por debajo de lo establecido, ¿no? Actualmente tenemos un nivel de infestación del 3.16%. Buenas prácticas de producción, el otro pilar. Entonces todas las acciones están involucradas para el bienestar de las abejas, asegurar la calidad de los productos y obtener un bienestar para estos pequeños insectos. Evitar estas prácticas, por ejemplo, ¿no? Donde les dan de tomar, pero no tienen la capacidad o las capacidades técnicas los productores, y pues pasa esto, ¿no? Se mueren las abejas porque no tienen flotabilidad donde tomar las abejas, donde flotar para poder tomar agua, y entonces estamos matando por malos manejos a las abejas, ¿no?
dejarlas olvidadas, tener colonias totalmente en condiciones deplorables, donde inciden las enfermedades olvidadas, poner en riesgo, por ejemplo, la salud pública, teniendo salas de extracción en zonas urbanas, ¿no? Hay que proteger siempre a la población. Las abejas y todas estas abejas al final del día no salen, no tienen dónde ir a alimentarse, no regresan y terminan muertos, ¿no? Entonces, todas esas prácticas, ya sea en el apiario, en la producción, ¿no? Aquí, por ejemplo, alimentadores eran recipientes de petróleo, ¿no? Y aquí bien lavados, decían, ¿no? Pero bueno, todas estas malas prácticas, pues, fomentan la muerte de las abejas. Entonces, aunque tengamos una excelente abeja reina aquí, por ejemplo, pues no vamos a tener una buena producción por los malos manejos. Entonces, la literatura señala que nosotros, si tenemos colonias fuertes y sanas, es más fácil que ellas mismas puedan controlar sus enfermedades, que se estresen menos. Entonces, manteniendo estos pilares fuertes, controlar la sanidad, pues vamos a fomentar una buena producción, ya en nutrición, al momento de no nada más darles jarabes, sino tortas proteicas, tener un buen patrón de postura. Todo esto nos va a facilitar el cuidado de las abejas. Pero ¿qué pasa con el factor clima que nosotros no podemos controlar? ¿No? Entonces, ¿qué pasa ahí? Primero definamos que el clima, ¿qué es el clima? Pues son todas aquellas condiciones, viento, agua y temperatura que se esperan en un determinado tiempo, ¿no? Cuando ocurre alguna variación de dichas condiciones, entonces lo denominamos cambio climático. Entonces, en el día puede haber un cambio climático porque hay una variación de estos factores. Pero uno de los principales cambios que están afectando a las abejas es el calentamiento global, ¿sí? Esto está generando un impacto significativo no nada más en las abejas, sino en los insectos en general, porque están afectando la biodiversidad, igual como la actividad humana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué se está calentando el planeta? Entonces, la energía del sol, pues la absorben ciertas moléculas, a ciertos gases le llaman gases de efectos invernaderos, por ejemplo, el dióxido de carbono, el ozono, el metano. Absorben toda la energía que irradia el sol, ¿no? Para mantener una temperatura óptima en el planeta. O sea, esto es un fenómeno normal que ha permitido que la Tierra se mantenga en 15 grados centígrados aproximadamente. Si no existiera esto, pues tendríamos una temperatura promedio menos de 18 grados centígrados. Entonces, este calentamiento, este fenómeno, empieza a tener un problema cuando empezamos a tener estas partículas que van a absorber una mayor cantidad de energía o de calor, ¿no? Entonces, este problema, que le llaman efecto invernadero, empieza a afectarse cuando tenemos una gran cantidad de energía que entra, pero esta ya no puede salir o regresar o es rechazada por la gran cantidad de gases efectos invernadero que tenemos. Entonces aquí podemos observar que realmente la energía que llega del sol, pues tenemos nuestra capa de ozono y nos protege y no nos quemamos, ¿no? Pero hay energía solar que entra, que también se regresa al espacio, pero se queda absorbida aquí en el planeta, ¿no? Por estos gases, efecto invernadero. Hay un incremento de estos gases y ya no permite la salida de esta energía y se empiezan a concentrar una mayor cantidad. Y luego la energía que nosotros generamos también aquí a nivel del planeta no sale por completo y se empieza a acumular. Entonces, esto ocasiona que tengamos un incremento en la temperatura. Se ha observado a lo largo de los años cómo se ha incrementado. Siempre que platicaba en las clases con los alumnos decíamos, es que este año es un año más caliente que el año pasado. Y así sucesivamente nos íbamos, cada año ha sido el más caliente con respecto a los años anteriores. ¿Qué es lo que está pasando o qué es el riesgo que puede llegar a pasar, por ejemplo,
en la región del Ártico, en 1970, podemos ver en la imagen cómo está el Polo Norte, ¿no? Y en la 2005, cómo hay una pérdida de esto, y se estima o se visualiza una catástrofe si no tomáramos cartas en el asunto, en este cambio climático, pues para el 2100 no habría esto. Y esto que pudiera generar, pues el incremento, se ha hablado mucho del nivel del mar, o que los documentales, ¿no? Por ejemplo, el incremento 6 grados centígrados, todo lo que pasaría está ciertamente muy documentado, y pues tendríamos imágenes apocalípticas, ¿no? En este sentido. Pero realmente este calentamiento, ¿cómo está afectando a las abejas? Las sequías, cada vez observamos más estas imágenes de nuestros apiarios en campo, ¿no? Donde tenemos que queremos producir, ¿no? Cuando tenemos estas características, necesitamos producir, ¿no? Porque es una fuente de ingreso. Pero este calor hace que pues, las abejas, en lugar de concentrarse en sus actividades, pues estén concentradas en regular la temperatura del interior de la colmena, en buscar fuentes de agua. Esto está generando un continuo estrés. Entonces, si bien el cambio climático, el calentamiento global está generando efectos sobre el comportamiento de nuestras abejas, nosotros como productores, como apicultores, tenemos que cuidar esta parte para tratar de ir mitigando estos factores negativos, ¿no? O sea, no nada más son los pilares de la producción, es a lo que voy, sino que aparte del clima, tenemos que estar buscando zonas de sombra, por ejemplo, para que nuestras abejas no se nos estén estresando, agua limpia, potable, disponible, con mayor regularidad, ¿no? Para que estas abejas pues se concentren en tomar agua. Pero no nada más la sequía, el cambio climático también conlleva lluvias y granizadas. Entonces el granizo pues obviamente nos destruyen las flores, si no hay flores no hay néctar, si no hay néctar no hay alimento. Las heladas, ¿no? También, por ejemplo. Las lluvias pues van a diluir el néctar, pierde atracción para las abejas, se empiezan a perder las épocas de floración. Antes sabíamos cuándo empezaba una época de floración muy marcado. Ahora hay un cambio total en las épocas de floración y nos tenemos que ir adaptando. Y cuando hay periodos de lluvia prolongados, pues las abejas entran en un periodo de encierro, no pueden salir. Y esto fomenta la incidencia de enfermedades, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos de eyecciones, diarrea de las abejas. Sí, a las abejas también les da diarrea porque no pueden salir, no pueden defecar, y entonces el nosema, por ejemplo, las infecta, ¿no? Ahora, no nada más es la lluvia. Desde el 2012, los investigadores de la UNAM han determinado que los efectos del cambio climático van a incidir también en la presencia de eventos climáticos con mayor fuerza y frecuencia. Entonces, cada vez vamos a observar en la época de huracanes un incremento, y ya lo estamos viviendo, y desde el 2012 nos decían los expertos, y vamos a tener también categorías 5 más seguido que anteriormente. Y entonces, pues vamos a tener de igual forma problemas con nuestras abejas, ¿no? Nuestras colonias, nuestros apiarios totalmente devastados por los efectos climáticos que están fuertemente afectándonos. Entonces, si nosotros hiciéramos una gráfica de cómo se ha comportado la producción de miel, nosotros vemos que en la década de los 80, antes de la entrada de la abeja africana, México se posicionaba en un lugar muy privilegiado, ¿no? Arriba de las 75,000 toneladas, bueno, 74,000 toneladas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando entra el problema de la abeja africana, ¿no? La africanización? Entonces se viene un desplome, ¿no? Por el comportamiento. Pero pues la gente empezó a utilizar equipo de protección, empezó a controlar, a convivir con esta problemática, se empezó a hacer una hibridación, y pues empezaron a recuperar la producción, ¿no? Y vamos ahí hacia arriba, otra vez hacia los 70.
pero en los 90s, en el 92, ¿qué pasa? Entra este ácaro, la barra, y otra vez vemos un desplome, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a observar que el conjunto de lo genético, lo sanitario, pues está afectando la producción. Y si bien nos pudimos recuperar, por ejemplo, tenemos picos en el 2005, pum, otra vez, una caída. ¿Qué pasó aquí? El huracán Vilma, que entró categoría 5 en la península de Yucatán y pues devastó todos nuestros apiarios de esa región. Y entonces, hablábamos hace rato que la península de Yucatán pues es de las principales, es la principal región productora de miel. Y así nos podemos ir recuperando en los diferentes años. Y por ejemplo, en el 2016, 2017 hubo una fuerte sequía también en esa zona de Yucatán y también el desplome de la producción. Entonces vemos ahí cómo se van relacionando estos factores de los pilares de la producción en esa misma, los resultados eh, de nuestras colmenas. Y así, entonces, si tenemos un conjunto de estos factores, cambio climático, mal manejo, plaguicidas, enfermedades, desnutrición, pues esto nos va a conllevar a una muerte de las abejas. ¿Qué pasa al fomentar la mortandad o al no controlar la muerte de las abejas? Pues estamos afectando la viabilidad de la producción de alimentos y la biodiversidad. ¿Por qué la producción de alimentos? Pues veíamos que las abejas se utilizan para muchos cultivos. Entonces esta imagen pues es muy representativa, ¿no? Con abejas tendríamos un desayuno muy rico y variado, y sin abejas pues perderíamos gran cantidad de estos cultivos. Y la biodiversidad, ¿por qué? Porque muchas de las abejas, por ejemplo, las euglosas, que son específicas para polinizar un tipo de orquídeas, ¿no? Entonces, son ejemplos muy generales de por qué se afectaría tanto la producción de alimentos como la biodiversidad. Entonces, esta presión del medio ambiente que estamos generando nosotros a las abejas, a los insectos, que no estamos cuidando el medio ambiente, que no estamos haciendo un buen manejo, estamos defragmentando los hábitats, no estamos implementando buenas prácticas, pues estamos poniendo en riesgo las especies animales. Y lo hemos observado, y este claro ejemplo, ¿no? Les pongo el rinoceronte negro de África, donde en el 2013 fue declarado oficialmente extinto, ¿no? En 2013. ¿Y qué es lo que pasa con estos insectos? Bueno, pues ahí también tenemos esa problemática, ¿no? En el 2017, el abejorro Bombus affinis fue declarado especie en peligro de extinción en Norteamérica, ¿no? Entonces, están en peligro de extinción las abejas, así en general, no podemos generalizarlo, hay que visualizar o diferenciarlo, que tenemos unas abejas productivas, las Apis mellifera, que son de hábitos sociales, y que tenemos abejas solitarias, nativas, silvestres, que el 95% que veíamos en la gráfica son esas abejas solitarias. Esas abejas son las que están más en riesgo, porque les pongo el ejemplo siempre y muy práctico. La abeja Apis mellifera, si bien está sufriendo también disminución por lo que mencionábamos, por problemas sanitarios, por mal uso de agroquímicos, hay mortandad de abejas, por diferentes factores, hay un apicultor que va a repoblar o va a ayudar a reponer estas colonias de abejas. Obviamente esto genera costos de producción y es una problemática, ¿no? Simple y sencillamente les estoy poniendo el ejemplo de qué pasa con las abejas solitarias, las abejas silvestres. No hay quien las esté cuidando, quien las esté protegiendo. Entonces debemos de hacer esa diferenciación y que toda nuestra energía, nuestras acciones, nuestras estrategias estén encaminadas en proteger a los polinizadores, en las abejas en general, ¿no? A todas estas especies. Porque si no nos encargamos de proteger a estas especies de abejas, a la larga vamos a tener problemas con la producción de alimentos y vamos a tener problemas con la conservación de la biodiversidad. Si bien ahorita pues es el boom de las abejas y le atribuyeron una frase célebre ahí que si no hay
abejas la humanidad tardaría 4 años en desaparecer y se la adjudican a Einstein, que la verdad no hay evidencia de esto, de que él lo haya dicho. Sí es un tema que debemos de ocuparnos, ¿no? A futuro, porque se están viendo estas de fragmentación de especies animales, ¿no? Entonces no hay que esperar a que empecemos a tener estas problemáticas. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar a la protección de estas abejas para asegurar nuestra supervivencia y los alimentos que se producen a nivel nacional o a nivel mundial? Pues de primera instancia tenemos que aplicar acciones en la política pública, la apicultura general, en las actividades agropecuarias, industriales, e incluso en nuestros hogares podemos aplicar acciones que favorezcan la protección de las abejas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por ejemplo, si eres apicultor, pues asegurarse de prevenir y controlar las enfermedades que ponen en riesgo a las abejas, implementar las buenas prácticas pecuarias de producción y cuidar estos pilares de la producción de lo que hablábamos, ¿no? Si eres agricultor, pues notificar a los apicultores las fechas y horarios de aplicación de agroquímicos, evitar la introducción o uso ilegal de especies exóticas para polinizar cultivos e implementar buenas prácticas agrícolas. ¿Por qué menciono estos dos aspectos? Porque los agricultores como los apicultores son productores que buscan un desarrollo rural sustentable, cada quien con su especie, pero están muy relacionados, ¿no? ¿Por qué? Porque el agricultor obtiene beneficios en cuanto a sus cultivos, en una mayor cantidad de frutos, mayor calidad, ¿no? Y el apicultor pues, obtiene beneficios ya sea por la renta de colmenas por estos servicios de polinización o por el simple hecho de que van a obtener alimento proteico y energético al momento de polinizar. Pero ¿qué pasa si no soy apicultor y no soy agricultor? ¿Qué hago? Pues entonces desde casa podemos apoyar al cuidado de las abejas para fomentar la producción de alimentos, sí, principalmente comprar productos apícolas sí, directamente a los apicultores, ¿no? Porque nosotros al comprarle a ellos, vamos primero a fortalecer la economía del apicultor. El apicultor se va a encargar de cuidar a sus abejas, ¿no? Entonces, si fortalece su economía, ayudas a proteger a las abejas. Se conserva la biodiversidad de tu ecosistema en la región en donde estás porque están cuidando a agentes polinizadores y además se obtienen productos inocuos y de calidad, ¿no? Donde las buenas prácticas de los apicultores están garantizando sus productos, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado de no dejarse llevar por las prácticas fraudulentas, ¿no? Donde siempre nos llevan en el tianguis, en el mercado sobre ruedas, la carretilla ahí de jarabe de fructosa, bien padre, y le ponen ahí su panal, ¿no? Y bien barata que te la venden, ¿no? Entonces, saber, concientizar a la gente que la producción apícola es costosa, aguantar los piquetes también es bastante, tiene su costo, es divertido, y entonces un productor no te va a andar vendiendo 1 litro de miel tan económico como lo dicen, ¿no? Entonces también esas estrategias tienen que ir encaminadas en proteger la comercialización de la miel, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, hablábamos del clima. Entonces podemos utilizar o podemos hacer prácticas, cambiar nuestra forma de vida y proteger a las abejas, sí, a utilizar energías limpias, no dejar conectado el microondas, los aparatos, estas energías vampiro que le llaman. Si nosotros apagamos la luz y no la estamos ocupando, pues estamos poniendo un granito de arena para no estar generando energía, porque la generación de energía consume o genera, perdón, gases de efecto invernadero. Entonces, si desde casa, desde esa pequeña, para nosotros un pequeño cambio en el hábitat, en nuestra forma de vivir, lo hacemos, créanme que vamos a estar contribuyendo a la protección de las abejas, ¿no? Lo que está ahorita muy común, ¿no? Poner en tu jardín algunas plantas ahí medicinales, lavanda, ahí para que las abejas puedan tener fuente de alimento. Esos estos pequeños cambios los podemos ir haciendo y vamos a ir contribuyendo.
En esa parte, pues se habla entonces de concientizar sobre la importancia de las abejas. Mucha gente de la que está aquí son productores y sabemos de la importancia, pero mucha gente no lo sabe. Eso es a donde tenemos que llegar, a la población en general, concientizarla y hacerle ver la importancia de las abejas, de sus beneficios, y que no nada más, lo vuelvo a reiterar, que no nada más pican y producen miel, sino toda la importancia que tienen. De ahí es donde surge en el 2017 que el 20 de mayo, a través del gobierno de Eslovenia, con apoyo de la Pimondia, se estableciera el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. Es una fecha en la cual se utiliza para poder concientizar a la gente sobre la importancia de las abejas. Y a nosotros nos da mucho gusto que desde el 2017 a la fecha, por ejemplo, hemos impulsado boletos del metro, boletos de lotería, concursos de dibujo, hemos participado en algunas exposiciones en el metro, en el Universum, y que hoy en día, pues el día de hoy está lleno de eventos, ¿no? Y eso me da mucho gusto porque empieza a haber mayor difusión, ¿no? Pero me da más gusto saber que nosotros como Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas tenemos 27 años realizando el Congreso Internacional de Actualización Apícola, ¿no? Estos eventos que lo hacemos en mayo para poder hacer la transferencia de tecnología, fomentar la producción, la productividad y hacer diferentes eventos, cursos, capacitación. Entonces, es gratificante poder saber que se están haciendo cosas. Hay que tener mucho cuidado también de que pues hay un boom de la apicultura de las abejas, pues ahora sí nada más que tener cuidado con las falsas noticias o que la gente pues sea realmente especializado, tenga experiencia en el tema apícola, ¿no? Pero realmente esta iniciativa es muy buena, el 20 de mayo a nivel mundial, y también tenemos un día nacional, ¿no? Que es el 17 de agosto, que coincide con el Día del Médico Veterinario, pero bueno, es el Día Nacional de las Abejas. Y en fin, hay diferentes formas de concientizar a la población sobre los beneficios. En este sentido, pues también ya se creó la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores, ¿no? Donde una de sus acciones es brindar una guía al gobierno federal en materia de conservación y uso sustentable de polinizadores. Entonces, por eso que está inmerso la Secretaría de Agricultura, la Secretaría del Medio Ambiente, diferentes instituciones de investigación, docencia. Es una estrategia que va a brindar estas herramientas para ir transitando a una protección de polinizadores. Al proteger nuestros agentes polinizadores, vamos a asegurar una producción de alimentos. Si queremos esta producción de alimentos, entonces entramos a la conclusión que necesitamos fomentar un desarrollo humano sustentable y que no altere el bienestar de ninguna especie animal ni el sistema climático, ya que si no hacemos esto, a la larga no vamos a tener una producción de alimentos, pues también estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia. Entonces, las abejas y los polinizadores son muy importantes en la producción de alimentos, que si no tomamos cartas en el asunto para protegerlas, fomentarlas, cuidarlas y que la gente conozca sus beneficios, pues vamos a seguir teniendo imágenes de este tipo, ¿no? De especies animales en peligro de extinción, muerte, sufrimiento, y de abejas muertas, ¿no? Entonces, esa es la conclusión, y quiero finalizar con esa frase de Mahatma Gandhi, donde nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Es decir, que si yo voy a hacerlo, aunque lo intente, aunque lo haga, con esa pequeña acción ya estamos teniendo una victoria completa, ¿no? Esa sería la reflexión final. Le reitero, muchas gracias por esta invitación, esta pequeña plática donde podemos participar en estas festividades. Es muy grato saber que hay
muchos eventos en el largo del día, unas pláticas muy interesantes a nivel nacional, a nivel internacional, y pues la Federación y la AMBEA pues nos sumamos a estas festividades. Pues les dejo mi correo electrónico, rodrigo.medellin@agricultura.gov.mx, y pues estamos para servirles, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Nos da mucho gusto que nos haya compartido esta importante charla que además nos hace reflexionar, ¿no?, en torno a esta especie, esta especie en la que pues, es muy importante para nuestro país, seguramente con los números que nos presentaba. Y como muchos de ustedes saben, en México es un importante productor y exportador de miel, y todo lo que debemos de realizar en torno a ello, pues siempre lleva una base científica, una base que está respaldada por los especialistas de la asociación, y eso nos llena de mucho orgullo. Antes de finalizar, quisiera ceder la palabra a la doctora Acela, porque durante su presentación bien comentaba sobre la organización de este congreso internacional que siempre realiza la asociación de manera anual, y este año no va a ser la excepción. Entonces, me gustaría que la doctora Acela nos pudiera externar una invitación para que podamos participar en este evento. Sí, doctor Misael, muchas gracias. Pues muy contenta, ¿verdad?, con la participación de nuestro socio agremiado, el doctor Medellín, muy certero en todo lo que nos ha platicado. Y pues les damos gracias por este espacio, que espero no sea la única vez, que vengan muchos más. Y pues sí, les están cordialmente invitados a nuestro 27 Congreso Internacional en modo virtual, ¿verdad? Esta pandemia nos ha hecho cambiar de estrategias para llegar a todos ustedes. Este año, pues lo tenemos que hacer de esta forma. Estén pendientes con el cartel, se va a hacer en el mes de agosto. También tenemos un concurso de miel, que espero consulten las bases, y unos cursos que van a ir simultáneos al Congreso. Así que pronto, en unas horas más, el cartel se da a conocer y esperemos que asistan muchos. La finalidad es todo esto, cuidar a nuestras abejas, fomentar a la apicultura, y con esto pues estamos cuidando a todos nuestros alimentos. Y muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes, doctor Misael Baena, que ha sido muy importante en este enlace para con la asociación. Muchas gracias, doctora. Y algo que me gusta mucho de la asociación precisamente es que tienen un enlace importante con los productores, ¿no? Hay una participación, una sinergia muy importante, y creo que eso es digno de resaltar. De hecho, durante nuestra transmisión en Facebook y en esta plataforma ha habido comentarios de participantes, productores, ¿no?, de apicultores que están al día con este tipo de temas, que afortunadamente tiene el interés de capacitarse y de continuar actualizándose en el área, y eso por supuesto que va a generar beneficios importantes. Vamos a dar lectura a un par de preguntas que tenemos en Facebook y aquí en nuestra plataforma de Zoom. La primera, doctor Rodrigo, preguntan si hay alguna forma natural para poder combatir a la varroa. Sí, existen alternativas biológicas, por ejemplo, a través del control de panales de zángano. Se ha visto que la varroa prefiere desarrollarse dentro de las celdillas de los zánganos. Entonces es un método biológico en el cual nosotros introducimos panales de cría de zángano, y al momento de que el desarrollo de la varroa ya va a estar ahí adentro, se eliminan o se retiran esos bastidores, ¿no? Es una forma muy, muy biológica y natural. Existen alternativas naturales de origen sintético, por ejemplo, del tomillo, derivados del tomillo, del orégano, ¿no? Entonces hay diferentes productos que se pueden utilizar. Aquí la recomendación siempre es que esté validado técnicamente por alguna universidad o alguna institución
de investigación para que se pueda replicar, ¿no? A nivel del apiario. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en la plataforma. Pregunta que además de la lavanda, ¿qué otras plantas se pueden utilizar en casa para poder aportar durante pues, toda la época del año en la que se puedan dar beneficios para las abejas? Sí, cualquiera, desde la manzanilla, el tomillo, ¿no? El romero, sí, cualquier planta, son beneficiosas. Gracias, doctor. Pues hay muchos comentarios en torno a felicitarlo por la excelente charla que nos ha dado. Incluso voy a leer uno de una colega que se llama Eva Gutiérrez, que dice que es una excelente plática, una excelente presentación y sobre todo una excelente reflexión. Confiesa que es su fan. Entonces, hay muchas comentarios de colegas, de apicultores que están muy interesados en el tema y que por supuesto agradecidos con que este tipo de foros estén generando Claro, claro. a Muchas través de las gracias. plataformas digitales. No, realmente, como decía la doctora Cela, esta pandemia nos ha brillado a estos medios y es una de las grandes ventajas que podemos tener esta interacción más directa. Pues sin más, vamos a dar ya por finalizada la transmisión en Facebook. Doctor Rodrigo, hay una serie de preguntas aquí en la plataforma que solicitaría su apoyo, si puede irnos dando respuesta para que pueda tener Claro. una mayor información sobre sus inquietudes. Con esto nos despedimos de la transmisión. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en Facebook y estén pendientes de los próximos eventos que vamos a tener a lo largo del año. Estén muy bien. Hasta luego. Cuídense, síganse cuidando. Saludos a todos.